estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Tengan una cordial bienvenida a nuestra programación de Tiempo con Dios, nuestro TCD de cada mañana. Hoy día viernes tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes este tiempo devocional. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo precioso que nos das, de poder exponernos ante tu palabra para que ella sea mostrándonos el deseo, el plan y el propósito que tú quieres, Señor, lograr y alcanzar en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a poder comprender, entender y aplicar cada uno de los principios que por medio de tu escritura, Señor, traes y ministras vida para cada alma, para cada corazón que necesita cada día más y más de ti. Recibe toda la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes saben, hoy día vamos a tocar el tema la reacción ante el nuevo rey. Y en nuestro estudio bíblico, nuestra meditación devocional, se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 10, el versículo 17. Vamos a leer traducción viviente en esta mañana. La palabra de Dios dice así: Después Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reunieran delante del Señor en Mizpah. Y dijo: Esto es lo que el Señor Dios de Israel ha declarado. Los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que lo oprimían. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho: no, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntese todos ahora delante del Señor por tribus y clanes. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis, pero cuando lo buscaron había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? Y el Señor contestó: está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Luego Samuel dijo a todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey! Después Samuel les explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey. Los escribió en un rollo y los puso delante del Señor. Luego Samuel envió al pueblo a sus casas. Cuando Saúl regresó a su casa en Gibea, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios le había tocado el corazón. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban diciendo: ¿cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos, pero Saúl no les hizo caso. Aquí quisiera que podamos notar, realmente habla acerca de cómo reacciona el pueblo de Israel ante el anuncio realmente de este nuevo rey. Pero quisiera ir un poquito más allá, porque no solamente la forma como reacciona el pueblo ante el anuncio del nuevo rey, sino cómo Saúl reacciona, versículos anteriores, ante la experiencia, ante el llamado a ocupar ese lugar de autoridad en medio del pueblo de Israel. Una cosa es que tú sepas que Dios te ha escogido como rey, y otra es que Dios declare ante los demás justamente ese hecho. Tal vez Saúl podría haber callado a su familia la declaración de Dios y sus designios como un nuevo monarca del pueblo de Israel, tal vez por el temor como estos podrían reaccionar. Ahora, ustedes saben que Saúl es llamado y preguntado por su tío acerca de dónde había estado, y Saúl le dice todo, pero no le dice nada acerca de su encuentro poderoso que había tenido con Dios al verle así ungido. Ahora, Saúl experimenta lo que muchos de nosotros podemos haber experimentado en algún momento de nuestra vida.
después de haber tenido un encuentro poderoso con Dios, la artillería del infierno o del mismo enemigo Satanás nos hace temerosos y cobardes de poder contar a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, ¿se imaginan que el tío de Saúl ve a su sobrino con el cabello lleno de aceite y le pregunte: ¿qué te pasó? ¿Dónde has estado? ¿O qué has estado haciendo? Y este le dijo todo menos de su encuentro poderoso con Dios, y todo por el temor al que él dirán o a la manera como reaccionarían. Ahora, ¿sabe? Una cosa es de poder estar preparado por la manera como va a reaccionar toda la asamblea, todo el pueblo de Israel, y otra cosa es tu familia te conoce, tu familia sabe cómo eres tú, y venir y contarle realmente un hecho como el que había ocurrido, y con los designios y los propósitos de Dios con tu vida, cuando ellos realmente te conocen tal como eres. No sé si Saúl tenía complicaciones para contarle acerca de lo que Dios había designado para con su vida, los propósitos que tenía, y de alguna manera él sentía vergüenza o sentía temor ante la reacción tal vez de ellos, de burla o no sé. Pero en ese instante el corazón de Saúl se llenó de temor. Se llenó de temor por el qué dirán o por la manera como ellos reaccionarían. Ahora, quiero que hoy en esta mañana podamos discernir 4 puntos importantes que encontramos en estos 10 versículos de nuestro TCD. 4 puntos relevantes que nos menciona realmente cada una de esas partes, de cada uno de esos versículos, ciertas y realmente características particulares. Por ejemplo, vemos del 18 al 19 el discurso de Samuel a la nación antes del nombramiento del rey. Samuel quería dejar en claro realmente lo que ellos estaban haciendo. Y les estaba diciendo: mira, ustedes, quiero que sepan que Dios aún sigue calificado para seguir siendo el guarda de sus vidas, para seguir siendo el liberador, el protector y el proveedor en el pueblo de Israel. Él está calificado, es mejor que cualquier rey humano. Y Samuel quería dejar eso bien en claro, al punto de, antes de dar su anuncio, proclama y les dice al pueblo de Israel que realmente estaban cometiendo un gran error. Como que pareciera que Samuel está intentando de que el pueblo reaccione, de que el pueblo vuelva a la cordura, que realmente vuelva al sentido común. Porque era una locura realmente cambiar a un hombre en lugar de Dios. Ahora, Dios le recuerda por medio del profeta Samuel a Israel que él aún estaba calificado para que sea su soberano, para que sea su rey, para que sea su gobernante. Y que si de alguna manera ellos estaban rechazando a Dios por un rey humano, no era porque Dios no tenía la cualidad o la capacidad para seguir cumpliendo y ofreciendo realmente o cumpliendo su labor, sino que era el sentido humano, la locura humana de dejar a Dios en un segundo plano. Jehová, hablando a través de Samuel, le muestra a Israel cómo su rechazo hacía tan poco sentido de la cordura y de la sensatez humana. No tiene sentido rechazar a aquel que los guarda de todas sus aflicciones y de sus angustias por poner su confianza en un ser humano. Eso nos deja en claro en el discurso de Samuel antes del nombramiento del rey. Ahora, el versículo 20 al 21 habla acerca de cómo Saúl es elegido por sorteo. Algunos piensan realmente que eso aún todavía es vigente. Y es inclusive en el libro de Hechos vemos un caso muy particular, cuando eligieron realmente al 12º discípulo realmente de Jesús en el día de Pentecostés, o mejor dicho, antesala al día de Pentecostés. Y vemos cómo echan suerte y eligen a Matías. Pero mire, algo importante, Saúl ya había ungido como rey de Israel a Saúl. Ya lo había escogido, ya lo había ungido, ya lo había separado. Realmente Dios había separado y había designado a Saúl. Pero Dios hizo esto realmente para mostrar a la nación que Saúl era el hombre correcto. Hizo un sorteo. Dios lo eligió.
Dios lo había apartado, Dios lo había designado, lo había prácticamente apartado para llevar a cabo esta labor. Y Dios realmente hace mostrar de que Saúl era el hombre correcto. Ahora, esto mostraba que Dios escogió a Saúl y no ningún hombre. Es importante mencionar que Saúl no se convirtió en rey por elección al azar. No es por causa de un sorteo. No fue por causa de tirar los dados, no fue por casualidad que le tocó la suerte a Saúl, porque el pueblo de Israel agarró e hizo un sorteo y salió Saúl. No. De ninguna manera. Recuerden de que Dios realmente había escogido a Saúl y no fue ningún hombre. Saúl fue escogido por Dios y fue escogido de lo mejor realmente dentro de la cultura judía, dentro de todo el pueblo. Dios escogió al mejor en aspecto y en algunas cualidades internas que había en su corazón. Mis hermanos, podemos ver y mencionar que Saúl no se convirtió en rey al azar, más bien fue elegido como rey por palabra de Dios al profeta Samuel. La elección por sorteo simplemente era la confirmación a la palabra de Dios a través de Samuel. ¿Qué estaba haciendo el sorteo? El sorteo estaba confirmando lo que Dios ya había declarado por palabra del profeta Samuel. Recuerde que Samuel profetizó que justamente Saúl sería el rey. Y el sorteo fue lanzado después de la palabra profética dada por Dios por medio del profeta Samuel a la familia de Saúl y luego escogido a Saúl. El sorteo fue una confirmación de lo que Dios había determinado. El tercer punto importante es el capítulo 21, parte B, al versículo 24, donde se revela a Saúl como rey. Aquí Saúl muestra una sana vergüenza y humildad realmente. Porque ¿quién podría tomar el lugar de Dios? Dios era el soberano, Él era el que gobernaba sobre la nación. Ahora el pueblo de Israel estaba escogiendo realmente a Saúl para que él sea su soberano, para que él cumpla cada una de las funciones o obligaciones que Dios estaba cumpliendo para con su pueblo. Ahora, escuche bien, porque Saúl se encontraba realmente en vergüenza y en humildad. Él nunca esperaba ser el centro del escenario frente a la nación. Parecía más bien una persona asustada por ello. Saúl no fue hecho rey debido a su ambición personal, ni para satisfacer su deseo de protagonismo. Eso lo dejen claro. Eso, Saúl, al huir y esconderse debajo del equipaje, por vergüenza, por temor, por realmente sentirse la menos persona calificada. Recuerden de que el estándar estaba demasiado alto. Y realmente querer tomar el lugar de lo que Dios venía haciendo y la labor que Él venía efectuando para con el pueblo de Israel, y ahora asumir esa responsabilidad. Un hombre sabía que Saúl no le llegaba ni siquiera a la suela del zapato del Señor. Él se dio cuenta de esa realidad y nunca realmente tomaba esa posición. Él jamás eligió ese lugar. Inclusive ante el profeta Samuel, él mismo le dijo: ¿quién yo? ¿Habrá algo bueno de mí? ¿Estás seguro que Dios? Pero si yo no, y usted va a encontrar miles de excusas de parte de Saúl, intentando de alguna manera evitar el designio de Dios. El pueblo le pide rey, Dios escoge el rey. El rey que escoge es un rey que no busca protagonismo, no es un rey que está buscando realmente satisfacer su deseo o alimentar su ego. De ninguna manera. Vemos a Saúl realmente esta característica espiritual muy particular, que era la vergüenza y la humildad delante realmente del Dios todopoderoso. Mis hermanos, la descripción física de Saúl mostraba que él era exactamente lo que el pueblo quería. Un rey que se viera bien a los ojos de las otras naciones. De esta manera, Dios le dio al personaje perfecto, hablando de características físicas. Pero había visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Estas son las palabras que hace realmente Samuel. Samuel prácticamente le dice: bueno, no hay otro como este al cual Dios ha escogido rey. Y el pueblo gritó: viva el rey.
Pero yo quiero que ustedes puedan notar en esta declaración del profeta Samuel un sentido sarcástico realmente que él hace. Al decir realmente estas palabras, al decir realmente, mis hermanos, luego Samuel, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey, como su rey, y no hay nadie como él en todo Israel, realmente es una frase de manera sarcástica, la manera como Samuel estaba presentando a Saúl, dejando de alguna manera, mis hermanos, en claro de que Samuel era un hombre con falencias y con debilidades comunes. Samuel tenía muchas, realmente, mi hermano, deficiencias espirituales. Realmente él jamás podía llevar a cabo la labor que muy bien Dios la venía desempeñando. De esta manera Samuel dijo esto con un tono sarcástico en su voz. Quería que la nación viera al rey y según lo que podían ver, él era un gran rey, pero sus largas conversaciones con Saúl posiblemente realmente manifestaban que Saúl no era la persona más indicada para intentar tomar o usurpar el lugar del cual Dios venía efectuando. Ellos eligieron, Dios les dio rey y prefirieron a un hombre con diversas debilidades realmente y cualidades. Mis hermanos, Samuel probablemente lo conocía muy bien, lo suficiente bien como para decir algo como lo que acabamos de escuchar. No hay semejante a él en todo el pueblo. No hay semejante a él en todo el pueblo. De esta manera, mis hermanos, nos revela a Saúl como rey. Un rey realmente que el pueblo que Dios había escogido y el cual Dios había designado y el pueblo había aceptado, dejando en claro de que estaban realmente eligiendo su peor opción. Ahora, se establece en la monarquía, el versículo 25 al 27, vemos cómo se establece la monarquía. Se establece la monarquía, la Biblia dice que Samuel les enseñó las normas de Dios para los gobernantes y para los súbditos. Probablemente, dicen los historiadores, que Samuel había tomado todas estas reglas o todas estas normas del libro de Deuteronomio, el capítulo 17, 14, 20, cuando Dios da las ordenanzas de las obligaciones de todo monarca. En ese tiempo no había palacio ni capital, ni tampoco realmente había lugares. Así que Saúl simplemente se dirigió a casas con sus futuros líderes, los hombres de guerra que fueron con él. Dios llamó a Saúl a ser rey y dirigir a la nación. Sin embargo, esto no era algo que pudiera hacerlo por él mismo. Necesitaba a hombres de guerra alrededor de él, hombres cuyos corazones Dios había tocado. Sin embargo, no todo Israel apoyaba a Saúl todavía. Debido a que nunca antes habían tenido rey, era poco probable que pudieran elegir a un hombre al que toda la nación pudiera apoyar inmediatamente. Saúl reaccionó ante esto con sabiduría. Saúl en este punto fue un líder inseguro o insensato, pero podía sentir la necesidad de aplastar cualquier oposición o simplemente considerarlos como enemigos. Saúl no hizo ninguna de estas dos cosas, pues entendía que le podía tomar tiempo ganarse a aquellos que dudaban. Como ustedes pueden darse cuenta, Saúl tomó la mejor decisión ante la oposición y prefirió realmente no considerar el desprecio o la manera como estas personas habían reaccionado. Saúl, el hebreo, como sugiere el margen, aún es una persona mucho más sorprendente. Él actuó como si no hubiera escuchado, pretendió no oír. Si escuchó cada palabra, había golpeado profundamente su alma, pero hizo como si fuera sordo. Es un gran poder cuando un hombre puede actuar como si fuera sordo a la difamación o a la detracción, sordo a los discursos pocos amables y pocos caricativos, y tratarlos como si nunca hubieran dicho nada, volviéndose del hombre a Dios, dejando a Dios su reivindicación, creerle a Dios que tarde o temprano le dará la oportunidad de reivindicar la verdadera destreza y el temperamento de su alma. Saúl se dio cuenta que la mejor manera de cómo reaccionar justamente a sus propios detractores, aquellos que le menospreciaban, era justamente hacerse el sordo, no tomar en cuenta sus palabras y no usar su poder, su capacidad, su gobierno, su autoridad para realmente aplastar a estas personas que no estaban de acuerdo con él.
sino que más bien comenzó realmente a ganar a cada uno de ellos por medio de su destreza, realmente por medio de su temperamento. Todo esto lo dejó en las manos de Dios. Mis hermanos, como vemos, Saúl comenzó con una gran promesa. Era él el escogido, el ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, apoyado por un gran hombre de Dios, Samuel, bendecido con regalos dignos de la realeza, entusiastamente apoyado por la mayoría de la nación, rodeado de hombres de guerra, hombres cuyos corazones habían sido tocados por Dios, suficientemente sabio como para no considerar a los que le dudaban o lo criticaban como enemigo. A pesar de todas estas grandes ventajas, Saúl podía terminar mal. Él tenía que escoger caminar con las ventajas que Dios le dio y escoger no tomar su propio camino. Como ustedes pueden darse cuenta, el resto del libro de Primera de Samuel nos muestra cómo lidió Saúl con esta elección, tomando el peor camino. Decidió seguir su propio camino y no escoger justamente el camino que Dios le había trazado. Ahora, ¿por qué Samuel ha echado suerte para dar a conocer al rey escogido por Dios? Para que realmente entiendan que la suerte que había sido echado era la confirmación de lo que Dios realmente ya había escogido. Son válidos todos los procesos realmente de nuestra comunidad, realmente de fe, cuando utiliza para escoger a los servidores. Como ustedes saben, realmente tenemos directrices claras de cómo nosotros deberíamos de elegir por medio de la Escritura las personas, los líderes o las personas que ocupan un lugar. La manera como debe de reaccionar la iglesia ante los líderes es justamente fundamentándonos en lo que la Escritura nos ha designado. Podemos encontrar realmente la epístola a Timoteo, la epístola de Tito, donde claramente dejan un registro para aquellos que realmente anhelan el obispado. ¿Y qué más diríamos? Para aquellos realmente que llevarían a cabo el funcionamiento del diaconado, lo encontramos en el libro de Hechos. Usted puede darse cuenta cuáles son los principios necesarios a considerar para que nosotros realmente podamos escoger, elegir y dar y avalar las responsabilidades de aquellas personas que toman la decisión realmente en sus corazones puestas por Dios para servir al Señor. Mis hermanos, estas son las reacciones que encontramos realmente ante el nuevo rey. Estas son las personas que agarraron y recibieron de buena gana realmente algunos a Saúl. Lo aceptaron, aunque su aceptación de Saúl a la misma vez era el rechazo de Dios. Pero a la misma vez Dios le había dado un hombre que le dijo y le avaló y le aseguró que le iría todo bien si tan solo escogía el camino que Dios le había trazado para él. Sin embargo, como les digo, es importantísimo realmente el carácter, el temperamento y la forma de cómo nosotros reaccionamos ante nuestros detractores. Yo no sé si realmente el Señor tiene un llamado de manera particular para tu persona. Tal vez las reacciones no sean las más acordadas o las más aceptables a tu corazón, pero te recomiendo realmente, si Dios te llamó, si Dios te escogió, Él te va a respaldar. Y a la misma vez, cualquiera que sea las reacciones, va a depender la manera como tú respondas a ella. Una persona una vez me dijo, la mejor manera de cómo conocemos el carácter, la personalidad de una persona, no es justamente en los tiempos de bonanza, sino más bien en el tiempo del desierto. Es ahí cuando revelamos realmente de qué estamos hechos, cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestras debilidades. En el caso de Saúl podemos ver claramente virtudes y debilidades. Virtudes y debilidades. Debilidades que realmente le costaron más adelante, usted lo va a ver, realmente el gobierno y aún inclusive su propia vida. Pero también encontramos virtudes en él que realmente son dignas de imitar y de seguir. Y es justamente siempre teniendo y dejando aquellas personas críticas y detractores que pueden inclusive hasta blasfemar en contra de nosotros, poniendo siempre a Dios nuestra reivindicación, poniendo siempre a Dios que Él sea realmente reivindicándonos y nosotros realmente ganándolos a cada uno de ellos por medio de la destreza y de nuestro temperamento. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde y que usted siga adelante realmente cada día recordando
recordando, no comete el mismo error del pueblo de Israel. No ponga su confianza en un hombre, no pida un rey en esta tierra, que Cristo siga siendo el rey, el soberano de su vida. Y si usted realmente siente el llamado de Dios, si usted está completamente convencido que Dios realmente lo ha escogido, lo ha llamado para el ministerio, no se preocupe, Dios lo va a hacer público y su iglesia lo va a respaldar realmente en su debido momento, y realmente va a rectificar y va a confirmar lo que Dios ha elegido, lo que Él ha designado para con su vida y para con su ministerio. Guarde su corazón y no deje realmente que el entusiasmo o el sentimentalismo lo lleve a tomar decisiones prematuras que mañana más tarde pueden hacer el peor dolor de cabeza de su vida. Espere, manténgase, no se olvide que Samuel realmente llega en su tiempo. Dios envía su palabra en su tiempo y Él es realmente el que hace público nuestro llamado. Mientras tanto, siga dando testimonio. No comete el error de Saúl, realmente de tener temor al qué dirán o a la reacción de los demás. Siga dando testimonio de ese encuentro poderoso que que usted ha tenido con Dios, que Dios le ha dado a usted para dar testimonio realmente del llamado a la salvación, como también al ministerio. Que Dios me lo bendiga, que el Señor me lo guarde. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder considerar, entender que tú, Señor, confirmarás, oh Dios de la gloria, lo que en secreto has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti. Y ayúdanos, Señor, en todo momento esperar, Señor, tu cumplimiento de tus promesas. Ayúdanos que en este tiempo, Señor, podamos formar nuestro carácter y no dejar que nada ni nadie, Señor, menosprecie, critique o juzgue, Señor, el llamado que tú has dado a tus hijos. Señor, oro para que guarden sus corazones y para que no permitan, Señor, que nada ni nadie realmente quite o dañe, Señor, lo que tú has puesto en ellos. Señor, trae esa confirmación a cada corazón, Señor, y también por medio de la iglesia, Señor, confirma ese llamado, ese don, ese ministerio para el servicio de tu iglesia. Recibe toda la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Hasta luego. Estar contigo